70 años cargando a esta familia sobre mis hombros, 70 años dándolo todo por ellos, y ahora estoy aquí, fingiendo que duermo en mi propia sala, escuchando cómo mis propios hijos planean deshacerse de mí como si fuera algo que ya no necesitan. La voz de Carlos llega clara desde la cocina, esa voz que una vez me pidió cuentos antes de dormir, ahora calculando fríamente mi destino. Mamá ya no puede vivir sola, Dayana. Ayer se le olvidó cerrar la llave del gas y anteayer no recordaba dónde había puesto las llaves. Mentira. Mentira tras mentira tejida con la precisión de quien ha practicado este discurso muchas veces. Mi corazón late tan fuerte que temo que puedan escucharlo desde allá, pero mantengo los ojos cerrados, la respiración pausada, interpretando el papel de la anciana frágil que ellos necesitan que sea para justificar lo que están a punto de hacer. Dayana responde con esa voz dulce que siempre usó para manipular, la misma que empleaba de niña cuando quería algo. El lugar que encontré es muy bonito, Carlos. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Ella va a estar mejor ahí que aquí, sola y confundida. Confundida. Esa palabra me atraviesa como un hierro caliente. Yo, que manejé las finanzas de esta casa durante 40 años después de que murió su padre. Yo, que crié a estos dos ingratos trabajando doble turno en la fábrica textil. Yo, que vendí hasta mi anillo de bodas para pagarle la universidad a Carlos cuando su empresa quebró. Confundida. Si pudieran ver la claridad con la que estoy procesando cada una de sus palabras, cada una de sus mentiras calculadas. ¿Ya hablaste con el abogado sobre los papeles de la casa? La pregunta de Carlos cae como una piedra en agua quieta, creando ondas que se extienden hasta donde estoy recostada. Por supuesto. No se trata solo de esconderme en un asilo. Se trata de mi casa, de los ahorros que guardé céntimo por céntavo, de todo lo que construí con mis propias manos y que ahora ellos ven como su herencia anticipada. Ya está todo arreglado. Una vez que esté internada, podemos proceder con la venta. El dinero nos va a ayudar mucho, especialmente con los gastos de los niños y la hipoteca de tu departamento nuevo. Dayana habla de mi vida como si fuera una transacción comercial, fría y eficiente. Los gastos de los niños. Mi nieta Catalina, que viene a visitarme cada tarde después del colegio, que se sienta conmigo a hacer la tarea mientras les cuento historias de cuando era joven. El sonido de pasos acercándose me obliga a profundizar mi actuación. Respiro más despacio, dejo que mi boca se entreabre ligeramente, finjo esa vulnerabilidad que tanto les conviene creer que tengo. Carlos se asoma desde la puerta de la cocina, observándome con esos ojos que ahora reconozco como los de un extraño evaluando una situación. Está profundamente dormida, le susurra a su hermana. La pastilla para dormir que le diste funcionó perfecto. Pastilla para dormir. Ahora entiendo por qué el té de manzanilla de esta tarde tenía un sabor extraño, por qué Dayana insistió tanto en que me lo tomara completo, por qué sus sonrisas parecían forzadas mientras me veía beber cada sorbo. Me drogaron en mi propia casa para poder planear mi destino sin interrupciones. El nivel de frialdad, de cálculo, de traición, supera todo lo que mi mente de madre había imaginado posible. Mañana hablamos con ella, continúa Carlos. Le decimos que es por su propio bien, que la queremos y que este es el mejor lugar para alguien de su edad. Si se resiste, ya tenemos el certificado médico del doctor Mendoza confirmando su deterioro mental. Certificado médico. Doctor Mendoza, el mismo que trajo Dayana la semana pasada, el que me hizo preguntas extrañas sobre las fechas y me pidió que dibujara un reloj. Preguntas que respondí perfectamente, pero que ahora entiendo fueron manipuladas en un papel que nunca me dejaron leer. Sus voces se alejan hacia la cocina nuevamente, pero sus palabras siguen resonando en mi cabeza como campanas de funeral. Mi propio funeral. Porque eso es lo que están planeando. Enterrar a Amelia Chávez viva, borrarla del mundo mientras todavía respira, mientras todavía piensa, mientras todavía ama y sufre y recuerda cada sacrificio que hizo por ellos. Pero hay algo que Carlos y Dayana no saben. Algo que no calcularon en sus planes perfectos. Durante todos estos años de aparentar fragilidad para no asustarlos, de hacerme la anciana indefensa para que se sintieran necesarios, he estado observando, aprendiendo, guardando información. Conozco sus debilidades, sus miedos, sus secretos más íntimos. Conozco el valor real de esta casa, las cuentas bancarias que creen que no entiendo, los contactos que hice durante décadas de trabajo y sacrificio. Abro los ojos apenas una rendija,
Lo suficiente para ver las sombras moviéndose en la cocina, lo suficiente para confirmar que siguen hablando en voz baja sobre mi destino. Una sonrisa fría se dibuja en mis labios mientras vuelvo a cerrar los ojos. Ellos creen que mañana comenzará mi fin. Pero en realidad, mañana comenzará el suyo. Porque si hay algo que aprendí en 70 años de vida, es que la verdadera fuerza no está en los gritos ni en las amenazas. Está en el silencio. En la paciencia. En saber esperar el momento exacto para actuar. Pero esos ingratos aún no saben lo que su madre es capaz de hacer. 3 semanas antes de esa noche terrible, mi vida seguía el mismo ritmo de siempre. Me levantaba a las 6 de la mañana, como había hecho durante los últimos 50 años, incluso los domingos. El café se preparaba solo en la cafetera que Carlos me regaló el año pasado, una de esas modernas que programas la noche anterior. Para que no tengas que madrugar tanto, mamá me había dicho con esa sonrisa que ahora sé que era falsa. Pero yo seguía levantándome temprano de todas formas. Las costumbres de toda una vida no se cambian por una máquina. La cocina se llenaba del aroma familiar mientras yo regaba mis geranios en la ventana. Estos pequeños rituales me mantenían conectada con la mujer que había sido siempre, la que cuidaba, la que nutría, la que mantenía todo en orden. Carlos llegaba los martes y viernes después del trabajo, siempre con alguna excusa práctica. Vine a revisar la tubería del baño o quería ver si necesitas algo del supermercado. Pero ahora entiendo que venía a evaluar, a buscar signos de deterioro que pudiera usar más tarde. ¿Cómo dormiste, mamá?, me preguntaba cada vez, con esa atención exagerada que yo interpretaba como amor filial. ¿Tomaste todas tus pastillas? ¿Recordaste apagar la estufa anoche? Las preguntas llegaban disfrazadas de cariño, pero eran un examen constante. Un inventario de mis capacidades que él anotaba mentalmente para su futuro informe médico. Yo respondía con paciencia, orgullosa de demostrarle que seguía siendo la misma de siempre. Dayana era más sutil en su estrategia. Llegaba los sábados con sus hijos, convirtiendo mis tardes en pequeñas fiestas familiares que llenaban mi corazón de alegría. Los niños te extrañan mucho, mamá. Catalina siempre pregunta cuándo vamos a venir a verte. Mientras los pequeños corrían por la casa, ella observaba cada rincón con ojos que ahora reconozco como los de un tasador. Se fijaba en las grietas de las paredes, en las manchas de humedad del techo, en el piso de madera que cruje cerca de la escalera. «Esta casa es muy grande para ti sola», comenzó a repetir hace unos meses. «¿No te da miedo estar aquí por las noches? Es mucho mantenimiento para una persona». Yo le respondía que la casa era mi vida, que cada rincón tenía memorias, que aquí había criado a mis hijos y enterrado a mi esposo. Pero ella insistía con esa dulzura venenosa. «Solo quiero que estés segura, mamá. Que tengas ayuda si algo pasa». Los domingos eran sagrados para mí. Catalina venía sola, sin sus padres, y nos sentábamos en el portal a tomar limonada mientras ella me contaba de la escuela. Esas conversaciones eran mi oxígeno, el recordatorio de que todavía tenía propósito en este mundo. «Abuela, ¿por qué papá y mamá siempre hablan en voz baja cuando vienen acá?», me preguntó una tarde, con esa honestidad brutal que solo tienen los adolescentes. La pregunta me inquietó, pero la aparté de mi mente. «Los adultos siempre tienen cosas que discutir, mijita», le respondí, aunque una pequeña semilla de duda comenzó a germinar en mi pecho. Catalina se quedó pensativa un momento antes de agregar: «Es que ayer escuché a mamá hablando por teléfono de una residencia muy bonita para personas mayores. Decía que tenía jardines y que las abuelitas están muy contentas ahí». Mi sangre se enfrió por un segundo, pero inmediatamente busqué una explicación lógica. Tal vez Dayana estaba averiguando para alguna amiga, o quizás para la madre de algún conocido. «Seguramente está ayudando a alguien que lo necesita», le dije a Catalina, pero esa noche no pude dormir tranquila. Las palabras de mi nieta resonaban en mi cabeza como campanadas de advertencia. Durante esas semanas previas, comencé a notar pequeños cambios en la dinámica familiar. Las conversaciones se interrumpían cuando yo entraba a una habitación. Los teléfonos se silenciaban repentinamente. Dayana y Carlos intercambiaban miradas cargadas de significado que yo no lograba descifrar. Pero lo atribuía a los problemas normales de adultos: trabajo, dinero, matrimonio. Nunca imaginé que el problema era yo. La ironía más cruel era cómo interpretaba mal cada gesto de supuesto cariño. Cuando Carlos insistía en acompañarme al médico, yo pensaba que era un hijo atento.
Cuando Dayana me llevaba documentos para firmar por si algo pasaba, yo creía que era una hija previsora cuidando mi futuro. Cuando ambos me sugerían que dejara de manejar por seguridad, yo sentía que me protegían con amor. Cada martes, Carlos llegaba con algún proyecto nuevo para la casa. Voy a cambiar la cerradura de la puerta principal o necesitas una extensión telefónica en tu cuarto por si tienes una emergencia. Yo agradecía estos gestos, sin entender que estaba permitiendo que instalara los instrumentos de mi propio encierro. La nueva cerradura que solo él conocía la combinación, el teléfono adicional que podía monitorear mis llamadas. Las tardes con Dayana se volvieron extrañamente ritualizadas. Siempre llegaba con té de manzanilla, siempre insistía en que me relajara mientras ella ordenaba un poco. Ahora entiendo que estaba familiarizándose con la distribución de mis pertenencias, catalogando mentalmente que se podía vender y que se podía donar. Mis joyas, mis fotografías, los muebles que había comprado con tanto esfuerzo durante décadas. «Mamá, ¿dónde guardas los papeles importantes?», me preguntó una tarde, con esa falsa casualidad que debería haberme alertado. Solo para saber, en caso de emergencia. Yo le mostré el escritorio de la sala, la caja fuerte pequeña, los documentos organizados con el cuidado de alguien que había manejado una casa durante toda la vida. Ella tomó notas mentales de todo, sonriendo con esa calidez que ahora reconozco como la máscara perfecta de la traición. Pero yo seguía siendo la madre confiada, la abuela orgullosa, la mujer que había entregado su vida entera a esta familia sin esperar nada a cambio excepto amor y respeto. Seguía preparando comidas especiales cuando venían de visita, seguía preguntando por sus trabajos y sus problemas, seguía ofreciendo consejos que ya no querían escuchar. Seguía siendo Amelia Chávez, la mujer que había construido todo esto con sus propias manos. No sabía que mientras yo vivía mi rutina tranquila, ellos ya habían comenzado a planear mi desaparición de este mundo que yo tanto amaba. Todo comenzó a cambiar cuando Dayana empezó a llegar con esa carpeta color manila que nunca me dejaba ver completamente. La sostenía contra su pecho como si fuera un tesoro secreto, y cada vez que yo preguntaba qué contenía, me respondía con evasivas: «Solo papeles del trabajo, mamá, o cosas aburridas de seguros que no te van a interesar». Pero mis ojos no son ciegos, y pude ver fragmentos de fotografías que parecían ser de edificios, folletos coloridos con personas mayores sonriendo forzadamente. Los teléfonos comenzaron a sonar de manera extraña. Llamadas que llegaban cuando yo estaba en el baño o colgando la ropa, y cuando regresaba, Carlos o Dayana ya habían contestado. Era publicidad, mamá, me decían, pero sus rostros tenían esa tensión particular de quien acaba de mentir. Empecé a notar que desconectaban el teléfono de mi habitación cuando creían que yo no me daba cuenta, solo para volver a conectarlo antes de irse. Una tarde, mientras Catalina hacía su tarea en la mesa del comedor, escuché a Dayana hablando en voz baja desde la cocina. «¿Ya confirmaste la cita para el jueves?» «Sí, es importante que el doctor la vea antes de que firmemos cualquier cosa». Mi estómago se contrajo con esa sensación que las mujeres de mi generación aprendimos a nunca ignorar. El instinto de que algo está terriblemente mal. Cuando le pregunté sobre qué cita hablaba, me sonrió con esa dulzura artificial. «El doctor González quiere verte para un chequeo general. A nuestra edad hay que cuidarse». Las visitas de Carlos se volvieron más frecuentes, pero también más cortas y funcionales. Llegaba con herramientas, decía que venía a arreglar cosas, pero yo notaba que revisaba cajones, abría closets, miraba dentro de mi escritorio cuando pensaba que yo no estaba observando. «Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden», mamá explicaba cuando lo sorprendía husmeando entre mis documentos. «Si algo te pasa, necesito saber dónde están las cosas importantes». «Si algo me pasa». Esas palabras comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia en las conversaciones familiares. «Si algo te pasa, queremos que sepas que te cuidaremos. Si algo te pasa, ya tenemos todo planeado para que no te preocupes. Si algo te pasa, estarás en las mejores manos». Como si mi muerte o incapacidad fuera ya una certeza, solo una cuestión de tiempo que ellos estaban administrando con eficiencia empresarial. El doctor González resultó ser un hombre joven con ojos fríos que hizo preguntas muy específicas sobre mi memoria, mi capacidad para manejar dinero, mi habilidad para vivir sola. ¿A veces olvida dónde puso las cosas? ¿Se confunde con las fechas? ¿Ha tenido episodios de desorientación? Preguntas que respondí honestamente, sin entender que cada respuesta estaba siendo pesada en una balanza que determinaría mi futuro. Dayana estaba presente durante toda la consulta,
tomando notas, asintiendo gravemente cuando el doctor hablaba de medidas preventivas. Los domingos con Catalina se convirtieron en mi única fuente de información real sobre lo que estaba pasando. Mi nieta, con esa honestidad despiadada de los 16 años, comenzó a soltar pedazos de conversaciones que había escuchado en su casa. Papá le dijo a mamá que ya encontraron el lugar perfecto para ti, abuela. Decía que tiene enfermeras muy buenas y que vas a hacer muchas amigas. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero mantuve la calma. ¿Qué lugar, mijita? No sé, pero mamá tenía folletos de una residencia muy bonita. Decía que las señoras ahí están muy contentas porque no tienen que preocuparse por nada. Esa noche revisé cada rincón de mi casa buscando esos folletos. No los encontré, pero sí descubrí que alguien había estado moviendo mis cosas. Documentos que yo guardaba en cierto orden aparecían desordenados. Fotografías que mantenía en cajas específicas estaban mezcladas. La llave de mi caja fuerte, que siempre escondía en el mismo lugar, había sido movida apenas unos centímetros. Detalles pequeños que tal vez otra persona no habría notado, pero que para mí eran señales claras de intrusión. Comencé a fingir siestas por las tardes, manteniéndome muy quieta en mi sillón favorito mientras aguzaba el oído. Fue así como escuché a Carlos hablando por teléfono desde mi propia cocina. Sí, ya tenemos todo listo. El médico confirmó que no puede vivir sola por mucho tiempo más. Solo necesitamos que ella acepte voluntariamente, porque si se resiste, va a ser más complicado legalmente. Voluntariamente. La palabra resonó en mi cabeza como una broma cruel. Dayana desarrolló la costumbre de llegar con té de hierbas que según ella me ayudarían a dormir mejor. Te ves cansada, mamá. Este té de valeriana te va a relajar. Pero yo había tomado té de valeriana toda mi vida y sabía exactamente cómo debía saber. Este tenía un sabor amargo, extraño, que me dejaba más somnolienta de lo normal. Comencé a tirarlo discretamente en el fregadero cuando ella no miraba, fingiendo que me lo había tomado completamente. Las conversaciones familiares adquirieron un tono extrañamente formal, como si estuvieran siguiendo un guión ensayado. Mamá, queremos que sepas que siempre estaremos aquí para ti. Mamá, tu bienestar es lo más importante para nosotros. Mamá, queremos que tengas la mejor calidad de vida posible en esta etapa. Palabras bonitas que sonaban huecas, pronunciadas con la misma entonación que usan los vendedores cuando quieren convencerte de comprar algo que no necesitas. Una mañana encontré un papel olvidado debajo del sofá. Era parte de un formulario con mi nombre, mi fecha de nacimiento, y casillas marcadas junto a palabras como deterioro cognitivo leve y supervisión médica recomendada. Mi propio certificado de incapacidad, firmado por un doctor que me había visto una sola vez y que había basado su diagnóstico en las respuestas que mis hijos probablemente le habían sugerido que esperara escuchar. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Catalina también estaba siendo manipulada. Abuela, papá dice que vas a ser muy feliz en tu nuevo hogar. Que vas a tener amigas de tu edad y que no vas a estar sola nunca más. Mi nieta había sido convencida de que esto era por mi bien, de que era una decisión amorosa tomada por padres responsables que se preocupaban por mi seguridad. El miedo comenzó a vivir en mi estómago como un animal pequeño y frío. No el miedo a la muerte, que a los 70 años ya es un compañero familiar, sino el miedo a la traición, a descubrir que las personas en las que había confiado toda mi vida me veían como un problema que resolver, como un obstáculo que remover del camino hacia sus planes futuros. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente todos los sacrificios que había hecho por ellos. Las noches sin dormir cuando eran bebés. Los trabajos extras para pagarles la escuela. Los préstamos que pedí para ayudarlos a comprar sus primeras casas. Los cuidados durante sus enfermedades. Los consejos durante sus crisis matrimoniales. Una vida entera entregada sin condiciones. Y ahora ellos planeaban devolverme todo eso con una habitación en un asilo y la venta de la casa que construí con mis propias manos. Pero había algo que Carlos y Dayana no sabían sobre su madre. Algo que habían olvidado durante todos estos años de tratarme como si fuera frágil. Yo no era solo Amelia Chávez, la abuela dulce que hace galletas los domingos. Yo era también la mujer que había sobrevivido a la pobreza, que había criado 2 hijos prácticamente sola, que había manejado negocios y tomado decisiones difíciles durante décadas. Y esa mujer estaba empezando a despertar. El momento de la verdad llegó un miércoles por la tarde mientras fingía estar dormida en mi habitación. Dayana había llegado temprano,
como había estado haciendo las últimas semanas, y yo escuché su voz mezclándose con la de Carlos en la sala. Pero esta vez había otra voz, masculina, desconocida, que hablaba con el tono profesional de alguien acostumbrado a manejar este tipo de situaciones. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la puerta entreabierta, el corazón golpeándome tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Señora Chávez ya firmó la autorización médica la semana pasada, decía la voz extraña. El doctor González confirmó el deterioro cognitivo progresivo. Legalmente, ustedes pueden proceder como tutores legales sin necesidad de su consentimiento explícito. Tutores legales. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Me habían declarado incapaz sin que yo lo supiera, habían falsificado mi firma, habían convertido a mis propios hijos en mis dueños legales. ¿Y la casa?, preguntó Carlos con esa frialdad que ahora reconocía como su verdadera naturaleza. Podemos venderla inmediatamente después del traslado. El hombre respondió con la seguridad de quien ha manejado casos similares muchas veces. Una vez que esté internada, pueden proceder con la venta. El dinero se puede usar para cubrir los gastos de la residencia y el resto queda como patrimonio familiar. Es un proceso muy común en estas situaciones. Dayana agregó algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Ya hablé con la directora de Villa del Sol. Tienen una habitación disponible para el próximo lunes. Es perfecta para ella, con vista al jardín y cerca de la sala de actividades. Mamá va a estar muy cómoda ahí. Hablaba de mí como si fuera una mascota que necesitaba un nuevo hogar, con esa falsa dulzura que había perfeccionado durante años de mentiras. El procedimiento es simple, continuó el hombre. La llevamos a almorzar a algún lugar tranquilo, le explicamos que es una visita a la residencia para conocerla, y una vez que esté ahí, el personal especializado se encarga del proceso de adaptación. Muchas veces es más fácil si no regresan a la casa original. Evita traumas innecesarios. Traumas innecesarios. Como si el trauma fuera mío y no el de ellos al deshacerse de la madre que les había dado todo. Carlos preguntó sobre los detalles financieros con el entusiasmo de alguien planeando vacaciones. ¿Cuánto tiempo tomará la venta de la propiedad? Esta zona se ha valorizado mucho en los últimos años. Entre 2 y 3 meses, respondió el hombre. Pero pueden comenzar a vaciar la casa inmediatamente. Sugerimos contratar una empresa especializada en limpieza de propiedades de personas mayores. Ellos saben que se puede vender, que se puede donar y que hay que desechar. Desechar. 70 años de vida, de recuerdos, de fotografías, de cartas de amor de mi esposo fallecido, de regalitos que mis nietos me habían hecho en la escuela, todo reducido a categorías de mercado: vender, donar, desechar. Mi existencia completa siendo catalogada por extraños mientras yo todavía respiraba, todavía pensaba, todavía amaba a esta familia que me estaba borrando del mundo. ¿Y si se resiste el día del traslado? La pregunta de Dayana reveló que, en el fondo, todavía tenían algún rastro de conciencia sobre lo que estaban haciendo. El hombre respondió con la experiencia de quien había enfrentado resistencias similares. Tenemos protocolos para esas situaciones. El doctor puede prescribir un sedante suave para el viaje. Es muy común que las personas mayores se pongan ansiosas durante las transiciones. Sedante. Iban a drogarme para secuestrarme de mi propia vida. Iban a convertir mi último día en mi hogar en una mentira narcotizada, donde yo no tendría la oportunidad de defenderme, de gritar, de llamar por ayuda, de aferrarme a las paredes que había pintado con mis propias manos, a los muebles que había comprado con el sudor de mi trabajo. Carlos preguntó por Catalina con una preocupación que sonaba genuina. ¿Cómo manejamos el tema con mi hija? Ella está muy apegada a su abuela. Es mejor que no esté presente el día del traslado, aconsejó el hombre. Los nietos suelen crear situaciones emocionales complicadas. Pueden visitarla en la residencia una vez que esté adaptada. Generalmente es mejor para todos. Mejor para todos. Excepto para mí, que perdería a la única persona en esta familia que realmente me amaba. Excepto para Catalina, que perdería las tardes de limonada y conversaciones en el portal. Excepto para los recuerdos que se desvanecerían cuando ya no hubiera una abuela presente para mantenerlos vivos. El lunes entonces, confirmó Dayana. Le diremos que vamos a almorzar a ese restaurante nuevo que tanto le gusta. Será más fácil si piensa que es una salida familiar normal. Una salida familiar normal que terminaría con mi desaparición de todo lo que conocía y amaba.
El último engaño en una cadena de mentiras que había comenzado meses atrás con tés envenenados y médicos cómplices. Escuché los sonidos de papeles siendo organizados, firmas siendo puestas, detalles siendo finalizados. Mi destino se estaba sellando en mi propia sala, con la participación entusiasta de los dos seres humanos que habían salido de mi cuerpo, que habían mamado de mi pecho, que habían dormido en mis brazos cuando eran vulnerables e indefensos. Cuando finalmente se fueron, esperé una hora completa antes de salir de mi habitación. Necesitaba estar segura de que no regresarían por algún documento olvidado, por algún detalle pendiente. Cuando la casa recuperó su silencio habitual, caminé hasta la sala donde se había decidido mi destino. Todo parecía normal, los cojines en su lugar, las fotografías familiares sonriéndome desde sus marcos, el teléfono descansando en su base como si no hubiera sido testigo de la traición más grande de mi vida. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había fingido dormir mientras planeaban mi desaparición, y por primera vez en meses, permití que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de rabia, de decepción profunda, de dolor por la pérdida de la familia que había creído tener durante todos estos años. Pero mientras lloraba, algo cambió dentro de mí. Una frialdad que no había sentido jamás comenzó a crecer en mi pecho, una claridad que cortaba a través del dolor como una hoja afilada. Si mis hijos habían decidido jugar este juego sucio, usando mentiras, drogas y documentos falsificados, entonces yo también podía jugar. La diferencia era que ellos me subestimaban, pensaban que era una anciana confundida e indefensa. No sabían que durante 70 años había aprendido a ser paciente, estratégica, silenciosa cuando era necesario. No sabían que conocía cada uno de sus puntos débiles, cada uno de sus secretos, cada una de sus vulnerabilidades. No sabían que la mujer que había criado a 2 hijos trabajando doble turno había desarrollado una fuerza que ellos nunca habían visto porque nunca la habían necesitado ver. Me sequé las lágrimas y caminé hasta mi escritorio. Saqué papel y pluma, y comencé a hacer una lista. No una lista de tareas domésticas o compras del supermercado, sino una lista de guerra. Una lista de todo lo que sabía sobre Carlos y Dayana, todas las armas emocionales y legales que tenía a mi disposición, todos los contactos que podía usar. Porque si ellos creían que el lunes me iban a llevar como un cordero al matadero, estaban profundamente equivocados. El lunes iba a ser un día de revelaciones, pero no las que ellos esperaban. El lunes iban a descubrir quién era realmente Amelia Chávez cuando la acorralaban contra la pared. Pero ellos aún no sabían lo que su madre era capaz de hacer cuando la traicionaban de la manera más cruel posible. El jueves por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sabía exactamente qué hacer. Me levanté temprano. Preparé mi café como siempre, regué mis geranios como si fuera un día normal, pero por dentro estaba planeando cada movimiento como un general preparando una batalla. Lo primero era fingir que no sabía nada, continuar siendo la anciana frágil que ellos necesitaban que fuera para justificar sus acciones. Cuando Carlos llegó esa tarde para su visita rutinaria, yo estaba sentada en mi sillón, tejiendo una bufanda para Catalina. «Hola, mijo», le dije con la misma voz dulce de siempre. «¿Cómo estuvo tu día en el trabajo?» Él me besó la frente con esa falsa ternura que ahora podía ver claramente, y comenzó su ritual de preguntas sobre mi salud, mi memoria, mis actividades diarias. Cada pregunta era una evaluación, cada respuesta mía una actuación cuidadosamente calibrada. «Ay, Carlos, a veces me siento tan confundida», le dije, dejando que mi voz temblara ligeramente. Ayer no recordaba si había cerrado bien la puerta de atrás. Era mentira. Por supuesto. Yo recordaba perfectamente cada detalle de mi rutina diaria, pero necesitaba que él creyera que su plan médico estaba funcionando. Vi cómo sus ojos se iluminaron con satisfacción cuando escuchó mi confesión de fragilidad. «No te preocupes, mamá. Es normal a tu edad», me respondió con esa condescendencia que ahora reconocía como desprecio disfrazado. «Tal vez deberíamos pensar en buscar ayuda profesional. Alguien que pueda estar contigo durante el día». Ayuda profesional. Código para enfermeras que me vigilaran mientras ellos finalizaban los preparativos para mi desaparición. Esa noche, cuando estuve segura de que Carlos no regresaría, saqué la guía telefónica y comencé a hacer llamadas. La primera fue a Simón Ladema, un abogado que había conocido años atrás cuando tramité los papeles de la casa después de la muerte de mi esposo. «Señor Ladema, habla Amelia Chávez».
Necesito consultarle algo muy importante, pero tiene que ser completamente confidencial. Su voz sonó sorprendida pero atenta cuando le expliqué que tenía sospechas de que alguien estaba manipulando documentos legales relacionados con mi capacidad mental. Señora Chávez, ¿puede venir a mi oficina mañana temprano? Esto suena muy serio, me dijo después de escuchar un resumen cuidadoso de la situación. Y traiga todos los documentos que pueda, especialmente cualquier papel que haya firmado recientemente. Le aseguré que estaría ahí a las 8 de la mañana, antes de que Carlos o Dayana pudieran darse cuenta de mi ausencia. El viernes muy temprano, tomé un taxi hasta el centro de la ciudad. Simón Ladema era un hombre de unos 60 años, de cabello canoso y ojos inteligentes que me recordaron a mi difunto esposo. Cuando le mostré los documentos que había logrado reunir, incluyendo el papel que encontré debajo del sofá, su expresión se volvió muy grave. Señora Chávez, esto es falsificación de documentos y abuso de adultos mayores. Es un delito serio. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté, sintiendo que finalmente tenía un aliado en esta batalla. Ellos planean llevarme a un asilo el lunes y vender mi casa. Tengo que detenerlos, pero sin que sepan que descubrí sus planes. Simón se recostó en su silla, pensativo, antes de responder. Tenemos varias opciones legales, pero necesitamos actuar rápido. Está dispuesta a tomar medidas drásticas para proteger su patrimonio y su libertad. Me explicó que podíamos preparar documentos de transferencia de propiedad, revocar cualquier poder legal que hubieran obtenido fraudulentamente y establecer un fideicomiso que protegiera mis bienes. Pero lo más importante, agregó con una sonrisa que me gustó mucho, es que podemos preparar una pequeña sorpresa para sus hijos. Mencionó que planean llevarla a almorzar el lunes para engañarla. Sí, van a decir que es una salida familiar normal, le confirmé. ¿En qué está pensando? Simón se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de una manera que me hizo sentir que había encontrado no solo un abogado, sino un cómplice. ¿Qué le parece si convertimos ese almuerzo en una reunión legal? Podemos tener testigos presentes, documentos preparados, y darles la sorpresa de sus vidas. Regresé a casa sintiendo que por primera vez en meses tenía control sobre mi destino. Pero la actuación tenía que continuar. Cuando Dayana llegó esa tarde con su té de hierba sospechoso, yo lo recibí con gratitud fingida. «Ay, mija, qué bueno que llegaste. Me siento tan cansada últimamente». Ella sonrió con esa satisfacción cruel que ahora podía reconocer claramente. «Es normal, mamá. A tu edad el cuerpo se cansa más fácil», me dijo mientras preparaba la infusión en mi propia cocina. «Por eso Carlos y yo hemos estado pensando que tal vez necesitas más cuidados. Un lugar donde tengas enfermeras las 24 horas, donde no tengas que preocuparte por nada». Mientras hablaba, yo tiraba discretamente el té en la maceta de mis geranios cuando ella no miraba. «¿Un lugar así existe?», pregunté con voz inocente, como si la idea fuera completamente nueva para mí. «Sí, mamá. De hecho, encontramos uno muy bonito. ¿Te gustaría conocerlo?». Dayana había mordido el anzuelo perfectamente. «¿Cuándo podríamos ir a verlo?». «El lunes, mamá. Podríamos almorzar cerca de ahí y después hacer una visita. Solo para que lo conozcas, sin compromiso». «Sin compromiso». Las mentiras salían de su boca con una facilidad que me hacía preguntarme cuántas veces me había mentido durante todos estos años. «Me parece una idea excelente, mija. Tengo curiosidad por ver cómo son esos lugares». Mi actuación era tan convincente que vi cómo se relajaba, confiada de que su plan estaba funcionando perfectamente. Esa noche llamé nuevamente a Simón para confirmar los detalles. «Todo está listo, señora Chávez. Tendremos 3 testigos en el restaurante, disfrazados como clientes normales. Cuando usted dé la señal, se acercarán a su mesa y procederemos con la documentación. Sus hijos van a tener la sorpresa de sus vidas». Me explicó que había investigado el restaurante que Dayana había mencionado, y que ya tenía todo coordinado con el personal. El sábado fue un día extraño, lleno de tensión oculta. Catalina vino a visitarme como siempre, pero por primera vez en meses, yo no podía concentrarme completamente en nuestras conversaciones. Estaba demasiado ocupada memorizando cada detalle de mi casa, cada fotografía, cada rincón que tal vez no volvería a ver si algo salía mal con mi plan. «Abuela, ¿estás bien?», me preguntó Catalina, notando mi distracción. «Te ves diferente hoy.
Solo estoy pensando en cosas de viejos, mijita, le respondí, pero internamente me despedía de esos momentos perfectos con mi nieta, por si acaso el lunes no salía como esperaba. El domingo fue el día más largo de mi vida. Carlos y Dayana vinieron juntos con sus familias para una comida familiar que ahora entendía era su manera de despedirse sin que yo lo supiera. Me observaban constantemente, evaluando mi estado mental, confirmando que seguía siendo la anciana confundida que necesitaban para justificar lo que harían al día siguiente. Mañana vamos a pasar un día muy bonito juntos, mamá, me dijo Dayana mientras lavábamos los platos. Va a ser especial. Especial. Sí, iba a ser especial, pero no de la manera que ella esperaba. Estoy emocionada, mija. Hace mucho que no salimos los tres juntos. Esa noche, antes de dormir, me quedé despierta repasando cada detalle del plan. Todo tenía que salir perfecto. No habría una segunda oportunidad. Si algo fallaba, yo terminaría drogada en un asilo mientras ellos vendían mi casa y repartían mi vida como si fuera un botín de guerra. Pero por primera vez en meses, me dormí sonriendo. Porque mañana, Carlos y Dayana iban a descubrir que su madre no era la anciana indefensa que habían imaginado. Mañana iban a entender que cuando acorralas a una mujer que ha sobrevivido 70 años de luchas, ella no se rinde. Ella pelea. Y yo estaba lista para la batalla de mi vida. El domingo por la noche, después de que toda la familia se fuera, decidí hacer una última exploración por mi propia casa. Necesitaba encontrar más evidencia de lo que Carlos y Dayana habían estado haciendo a mis espaldas. Con la nueva claridad que tenía sobre sus intenciones, cada rincón de mi hogar se había convertido en una escena del crimen que necesitaba investigar antes de que fuera demasiado tarde. Comencé por el escritorio de la sala, donde siempre había guardado mis documentos importantes. Usando una linterna pequeña para no alertar a los vecinos, revisé cada cajón meticulosamente. Fue ahí donde encontré algo que hizo que mi sangre se helara, una copia de mi testamento, pero no el original que yo había firmado años atrás. Este documento había sido alterado. Las firmas parecían auténticas, pero las fechas estaban cambiadas, y lo más impactante era que incluía una cláusula que jamás había autorizado. En caso de incapacidad mental, Carlos y Dayana tendrían poder absoluto sobre todos mis bienes. Detrás del testamento falsificado encontré algo aún peor, documentos de una evaluación psiquiátrica que supuestamente yo había solicitado. Según estos papeles, yo había visitado a 3 médicos diferentes durante los últimos 6 meses, todos confirmando un deterioro cognitivo progresivo. Médicos que jamás había visto en mi vida, citas a las que nunca había asistido, evaluaciones que nunca había autorizado. Habían construido un expediente médico completo y falso para respaldar su plan. En el fondo del último cajón, envuelto en una bolsa plástica, encontré la evidencia más devastadora, fotografías de mi casa tomadas desde diferentes ángulos, con notas escritas a mano sobre reparaciones necesarias, estimaciones de valor y contactos de agentes inmobiliarios. Una de las notas, escrita con la letra de Dayana, decía, después del traslado, pintar paredes y cambiar pisos. Valor estimado con mejoras, 250,000 pesos. Habían estado planeando la renovación de mi casa antes de venderla, usando mi dinero para aumentar su ganancia. Pero lo que más me dolió fue encontrar una lista titulada Objetos de valor, inventario para venta. Ahí estaban catalogadas todas mis pertenencias más preciadas. El anillo de compromiso de mi abuela, la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre, las joyas que mi esposo me había regalado durante nuestros 40 años de matrimonio. Cada pieza tenía un precio estimado al lado, como si mi vida entera fuera un remate de garaje esperando a suceder. Debajo de esa lista había otra aún más cruel, objetos sin valor, para donación o basura. En esa lista estaban las fotografías familiares, mis libros de cocina llenos de recetas manuscritas, las cartas de amor que mi esposo me había escrito durante la guerra, los dibujos que mis nietos habían hecho para mí durante años. Todo lo que tenía valor emocional para mí era considerado basura por ellos. Mientras revisaba estos documentos, escuché un ruido en la puerta principal. Mi corazón se detuvo por un segundo hasta que me di cuenta de que era solo el viento, pero el susto me hizo entender lo vulnerable que estaba. Si Carlos o Dayana decidían venir a revisar algo esa noche, me encontrarían con toda la evidencia de su traición en mis manos. Rápidamente fotografié cada documento con una cámara desechable que había comprado esa mañana, guardé todo en su lugar original, y me dirigí a mi habitación. Pero antes de acostarme, decidí revisar un lugar más,
el closet de mi habitación, donde guardaba una caja de zapatos llena de documentos personales que raramente revisaba. Al moverla, sentí que era más liviana de lo que recordaba. Cuando la abrí, confirmé mis sospechas. Faltaban cosas. El testamento original que mi esposo y yo habíamos hecho juntos había desaparecido. Las escrituras originales de la casa no estaban. Los certificados de nacimiento de mis hijos, que guardaba ahí por seguridad, también habían sido sustraídos. En su lugar encontré copias alteradas de algunos documentos, y algo que me heló el alma, un poder notarial firmado supuestamente por mí, otorgando a Carlos autoridad legal completa sobre mis finanzas y decisiones médicas. La firma parecía mía, pero yo recordaba perfectamente que jamás había firmado semejante documento. Habían falsificado mi firma con una precisión que sugería mucha práctica. Debajo del poder notarial había una carta dirigida a mí, pero nunca abierta. El remitente era un abogado diferente al que conocía, y cuando la abrí con manos temblorosas, descubrí que era una notificación legal sobre procedimientos de tutela iniciados en mi nombre por mis hijos. Según esta carta, fechada 3 semanas atrás, ya existía un proceso legal en curso para declararme oficialmente incapaz. La audiencia estaba programada para el martes siguiente al lunes en que planeaban secuestrarme. Todo estaba perfectamente orquestado. El lunes me llevarían al asilo con engaños. El martes un juez que nunca me había visto me declararía incapaz basándose en documentos falsificados y testimonios médicos fraudulentos. Y para el miércoles Carlos y Dayana tendrían control legal total sobre mi vida y mis bienes. Yo habría desaparecido del mundo sin siquiera tener la oportunidad de defenderme. Pero había algo más en esa caja que cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. En el fondo, envuelto en un pañuelo viejo, encontré un documento que había olvidado por completo, una póliza de seguro de vida que había contratado años atrás, cuando los niños eran pequeños. Una póliza con una cláusula muy específica que estipulaba que en caso de que yo fuera internada en una institución geriátrica contra mi voluntad, los beneficiarios perderían automáticamente todos los derechos sobre el seguro. Mi esposo había insistido en incluir esa cláusula porque había visto demasiados casos de hijos codiciosos que internaban a sus padres para acelerar las herencias. Amelia me había dicho, si alguna vez nuestros hijos nos hacen algo así, que por lo menos no ganen dinero con ello. En ese momento me había parecido una precaución excesiva, casi paranoica. Ahora entendía que había sido una visión profética. El seguro tenía un valor de $500,000, dinero que Carlos y Dayana probablemente estaban contando para sus planes futuros. Pero si yo era internada contra mi voluntad, ese dinero se donaría automáticamente a organizaciones de protección a adultos mayores. Ellos no sabían de esta cláusula porque el documento estaba en mis archivos personales, no en los que ellos habían estado revisando. Esa revelación me dio una idea que complementaría perfectamente el plan que había preparado con Simón Ladema. No solo iba a detener su traición, sino que iba a asegurarme de que las consecuencias fueran proporcionales al daño que habían intentado hacerme. Ellos habían planeado robarme mi libertad, mi hogar y mi dignidad. Era justo que perdieran exactamente eso, el dinero que esperaban ganar con mi sufrimiento. Pasé el resto de la noche despierta, no por ansiedad, sino por una extraña sensación de paz. Por primera vez en meses tenía control total sobre la situación. Sabía exactamente lo que iba a pasar al día siguiente, paso a paso. Carlos y Dayana llegarían confiados, creyendo que estaban ejecutando el plan perfecto contra una anciana indefensa. No tenían idea de que estaban caminando directamente hacia una trampa que había estado esperándolos durante décadas. A las 5 de la mañana, me levanté y preparé todo para el día más importante de mi vida. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de mi esposo, porque sabía que hoy también estaba asistiendo a un funeral, el funeral de la familia que había creído tener durante todos estos años. Desayuné lentamente, saboreando cada bocado en mi propia cocina, porque no sabía si sería la última vez que lo haría en esta casa que había sido mi mundo durante tantos años. Pero en lugar de tristeza, sentía una determinación férrea. Ganaría esta batalla, no porque odiara a mis hijos, sino porque me amaba lo suficiente a mí misma como para luchar por mi dignidad. El teléfono sonó a las 9 en punto. Era Carlos, confirmando que pasarían a recogerme al mediodía para nuestro almuerzo especial. Su voz sonaba alegre, casi emocionada, como la de un niño esperando la mañana de Navidad. «Espéranos lista, mamá. Va a ser un día que nunca olvidaremos». Tenía razón en eso. Iba a ser un día que ninguno de nosotros olvidaría jamás.
La mañana del lunes transcurrió con una lentitud tortuosa. Cada minuto parecía expandirse como si el tiempo mismo supiera la importancia de lo que estaba por suceder. Me bañé con cuidado especial, eligiendo el perfume que mi esposo siempre había adorado, y me vestí como si fuera una ocasión muy importante, porque lo era. Hoy no era solo un almuerzo familiar. Hoy era el día en que Amelia Chávez recuperaría su vida o la perdería para siempre. A las 10 de la mañana llamé a Simón Ladema para confirmar los últimos detalles. Todo está listo, señora Chávez, me aseguró con esa voz tranquila que me había dado paz durante los últimos días. Mis colegas ya están posicionados en el restaurante. El notario llegará a las 2 en punto, justo cuando usted nos dé la señal. ¿Recuerda cuál es la frase exacta que debe decir? Por supuesto, le respondí. Cuando diga, me gustaría brindar por la familia, ustedes se acercarán. Perfecto. Y señora Chávez, quiero que sepa que lo que está haciendo requiere mucho valor. No todas las personas de su edad tendrían la fuerza para enfrentar una traición así. Sus palabras me llenaron de una confianza que necesitaba sentir. Simón, he sobrevivido 70 años de luchas. Esta va a ser la última batalla importante de mi vida, y pienso ganarla. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito y observé mi casa por lo que podría ser la última vez. Cada objeto tenía una historia, cada rincón guardaba un recuerdo. Las paredes que había pintado con mis propias manos cuando éramos jóvenes y no teníamos dinero para contratar a alguien. El piso de madera que mi esposo había instalado fin de semana tras fin de semana durante meses. Las cortinas que había cosido cuando estaba embarazada de Carlos, soñando con el futuro de nuestra familia. Si todo salía mal hoy, si de alguna manera Carlos y Dayana lograban llevarme al asilo a pesar de mis precauciones, esta sería mi despedida silenciosa de todo lo que había construido. Pero si todo salía bien, regresaría esta noche como una mujer libre, liberada no solo de sus planes, sino también de las ilusiones sobre la familia que había creído tener. A las 11:30, una hora antes de que llegaran, hice algo que sabía que era arriesgado pero necesario. Llamé a Catalina a su escuela. Abuela, ¿estás bien? Nunca me llamas a la escuela, me dijo con preocupación en su voz. Estoy bien, mijita. Solo quería decirte que te amo mucho, y que sin importar lo que pase en los próximos días, nunca dudes de que tú has sido la alegría más grande de mis últimos años. Abuela, me estás asustando. ¿Pasa algo? Su intuición adolescente había detectado algo extraño en mi voz. No pasa nada malo, Catalina. Solo es que a mi edad, una aprende a no dejar las cosas importantes sin decir. Te amo, y siempre estaré orgullosa de la joven maravillosa que eres. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas, pero necesitaba que supiera eso, por si acaso. A las 12 en punto exacto, escuché el auto de Carlos estacionándose frente a mi casa. Me asomé por la ventana y los vi a ambos, vestidos con esa elegancia casual que usaban para ocasiones importantes. Dayana llevaba un vestido nuevo y Carlos un traje que no le había visto antes. Se habían arreglado especialmente para este día, para el día en que pensaban deshacerse de su madre para siempre. Cuando tocaron la puerta, yo ya estaba lista con mi bolso y mi chaqueta. ¡Qué puntuales!, les dije con la sonrisa más dulce que pude fabricar. Estoy muy emocionada por este almuerzo. Carlos me besó la mejilla con esa falsa ternura que ahora reconocía como desprecio disfrazado. Te ves muy elegante, mamá. Ese vestido te queda hermoso. Quería verme bonita para salir con mis hijos, respondí, y por un segundo vi un destello de algo parecido a la culpa en los ojos de Dayana. Pero se recuperó rápidamente y me tomó del brazo con esa delicadeza exagerada que habían perfeccionado en las últimas semanas. El restaurante está a solo 20 minutos. Es nuevo, pero dicen que la comida es excelente. Durante el viaje, mantuvieron una conversación forzadamente alegre sobre temas triviales: el clima, las noticias, los planes de fin de semana. Pero yo podía sentir la tensión en el aire, esa electricidad que precede a las tormentas. Carlos manejaba con las manos apretadas al volante, Dayana revisaba su teléfono constantemente, probablemente coordinando con las personas del asilo que estarían esperando mi llegada. Mamá, dijo Dayana de repente, después del almuerzo queremos llevarte a conocer un lugar muy especial. Un sitio donde podrías estar muy cómoda si alguna vez decides que la casa es demasiado grande para ti. Ahí estaba. La carnada perfecta para su trampa. ¿Qué tipo de lugar, mija?
Pregunté con curiosidad fingida. Es una residencia para personas de la tercera edad, explicó Carlos, mirándome por el espejo retrovisor para evaluar mi reacción. Muy bonita, con jardines, actividades, compañía de personas de tu edad. Solo queremos que la conozcas, sin compromiso. Sin compromiso. La misma mentira que habían usado la semana anterior. Me parece interesante, respondí con esa docilidad que habían llegado a esperar de mí. Siempre he tenido curiosidad por cómo son esos lugares. Vi cómo intercambiaban una mirada de satisfacción en el asiento delantero. Todo estaba saliendo exactamente como habían planeado. O eso creían ellos. Llegamos al restaurante a las 12:30. Era un lugar elegante, con manteles blancos y música suave, el tipo de establecimiento donde las conversaciones importantes se pueden tener sin ser interrumpidas. El anfitrión nos condujo a una mesa junto a la ventana, con vista al jardín. Una mesa perfecta para lo que estaba por suceder. Mientras estudiaba el menú, observé discretamente a los otros comensales. En una mesa cerca de la entrada, un hombre de unos 50 años leía un periódico mientras tomaba café. En otra mesa, una pareja de mediana edad conversaba en voz baja. En la barra, un hombre mayor bebía vino tinto solo. Todos parecían clientes normales, pero yo sabía que 3 de ellos eran los testigos que Simón había posicionado estratégicamente. «¿Ya sabes qué vas a pedir, mamá?», me preguntó Dayana con esa atención exagerada que había caracterizado sus últimas visitas. «Creo que voy a pedir el salmón», respondí, aunque honestamente no tenía hambre. Mi estómago estaba demasiado tenso para la comida, pero necesitaba mantener la actuación hasta el momento preciso. Carlos pidió una botella de vino, para celebrar este día especial juntos, según dijo. Cuando llegó, sirvió 3 copas y levantó la suya. Por la familia brindó, y por tomar las mejores decisiones para todos. Era la ironía perfecta. Ellos estaban brindando por la destrucción de la familia, sin saber que yo estaba a punto de salvarla de la manera más inesperada. Bebimos el primer sorbo en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Carlos y Dayana probablemente estaban calculando los tiempos, revisando mentalmente su plan, asegurándose de que no habían olvidado ningún detalle. Yo estaba contando los minutos hasta las 2 en punto, el momento en que todo cambiaría para siempre. «Mamá», comenzó Dayana después de que llegaran los platos principales, «queremos hablarte de algo importante». Aquí venía el discurso ensayado, las palabras dulces que pretendían convencerme de aceptar mi propio secuestro. «Tú sabes cuánto te amamos, y precisamente por eso nos preocupa verte sola en esa casa tan grande». «Es cierto, mamá», agregó Carlos. «No es que no puedas cuidarte sola, pero a tu edad es natural necesitar más ayuda, más compañía, más cuidados médicos. Más mentiras envueltas en falsa preocupación. Nosotros queremos lo mejor para ti, y ese lugar que te vamos a enseñar después podría ser perfecto». Yo asentía con la expresión de una anciana confundida, pero confiada en el criterio de sus hijos. «¿Ustedes realmente creen que sería bueno para mí?», pregunté con la voz de alguien que está dispuesta a dejarse convencer. «Por supuesto», respondieron al unísono, sus rostros iluminándose con el alivio de quien ve que su plan está funcionando. Miré mi reloj discretamente. Faltaban 5 minutos para las 2. Era hora de preparar la bomba que estaba a punto de explotar en sus caras. «Hijos míos», dije con la voz más dulce que pude invocar, «antes de que vayamos a conocer ese lugar, hay algo que quiero hacer». Levané mi copa de vino y sonreí con toda la calidez que una madre puede mostrar a sus hijos. «Me gustaría brindar por la familia». Las palabras salieron de mi boca con una claridad que cortó el aire del restaurante como una campana. «Me gustaría brindar por la familia». Carlos y Dayana levantaron sus copas automáticamente, sonriendo con esa satisfacción de quienes creen que su plan está llegando a la culminación perfecta. Pero yo podía ver cómo la expresión de sus rostros comenzó a cambiar cuando notaron que 3 personas se levantaban simultáneamente de sus mesas y se dirigían hacia nosotros. El primer hombre, que había estado leyendo el periódico, se acercó con una sonrisa profesional y una carpeta en las manos. «Disculpen la interrupción», dijo con voz clara que hizo que todo el restaurante pudiera escucharlo. «Soy el licenciado Gustavo Escobedo, y vengo en representación de la señora Amelia Chávez». La copa de vino de Dayana se detuvo a medio camino hacia sus labios, y vi cómo la sangre abandonaba lentamente el rostro de Carlos. «¿Qué significa esto?», preguntó Carlos,
intentando mantener la compostura pero con una voz que ya traicionaba su nerviosismo. El segundo testigo, la mujer de mediana edad, se había colocado estratégicamente cerca de nuestra mesa y discretamente comenzó a grabar todo con su teléfono. El tercer testigo, el hombre mayor de la barra, se aproximó también, identificándose como notario público. Señora Chávez ha solicitado que estemos presentes para ser testigos de una declaración muy importante, continuó el licenciado Escobedo, abriendo su carpeta y sacando varios documentos. Parece que hay algunas irregularidades legales que necesitan ser aclaradas inmediatamente. Dayana finalmente logró articular palabras. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo que toda la fuerza que había acumulado durante 70 años se concentraba en este momento. Estos son mis abogados, Dayana. Y están aquí porque descubrí lo que ustedes han estado planeando hacer conmigo. Mi voz era firme, clara, sin el temblor de anciana frágil que había estado fingiendo durante meses. Descubrí los documentos falsificados, las firmas alteradas, los médicos cómplices, todo. Carlos se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla se cayera hacia atrás. Mamá, no entiendes. Nosotros solo queremos cuidarte. Pero su voz sonaba desesperada ahora, como la de alguien que ve su mundo desmoronándose. ¿Cuidarme?, repetí, dejando que toda la rabia contenida durante meses se filtrara en mis palabras. Llaman cuidado a drogarme para que durmiera mientras planeaban mi secuestro. El restaurante había quedado en silencio absoluto. Otros comensales habían dejado de comer y nos observaban, aunque discretamente. El licenciado Escobedo continuó con voz profesional. Señora Chávez, ¿puede confirmar ante estos testigos que usted nunca autorizó a sus hijos para que iniciaran procedimientos de tutela en su nombre? Jamás, respondí con firmeza. Y jamás firmé documentos otorgándoles poder sobre mis bienes o mi vida. Dayana intentó una última maniobra desesperada. Mamá, tú estás confundida. El doctor dijo que a veces tienes problemas de memoria. Pero yo estaba preparada para esto también. ¿Te refieres al doctor González, que me vio una sola vez y firmó un certificado de incapacidad basándose en mentiras que ustedes le contaron? Porque ya hablé con él. Cuando le expliqué la situación real, se negó a mantener su diagnóstico falso. Era una mentira, pero una mentira necesaria que funcionó perfectamente. Vi cómo los ojos de Carlos se llenaron de pánico al darse cuenta de que su estructura de mentiras se estaba desmoronando pieza por pieza. Además, continué, encontré todos los documentos que escondieron en mi casa. Las evaluaciones médicas falsas, el testamento alterado, las fotografías de mi casa con precios de venta. El notario se acercó con un documento oficial. Señora Chávez, está lista para firmar la revocación de todos los poderes legales que puedan haber sido otorgados fraudulentamente. Por supuesto, respondí, tomando la pluma con mano firme. Mientras firmaba, expliqué a mis hijos lo que estaba sucediendo. Estoy revocando cualquier autoridad legal que puedan haber obtenido mediante engaños. A partir de este momento, ustedes no tienen ningún derecho sobre mi vida, mi casa o mis decisiones. Pero eso no era todo. El licenciado Escobedo sacó otro documento de su carpeta. También tenemos aquí los papeles de transferencia de la propiedad de su casa, me informó. Carlos se aferró a la mesa como si fuera lo único que lo mantenía de pie. ¿Transferencia? ¿A quién? A mi nieta Catalina, respondí con una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi alma liberada. La única persona en esta familia que realmente me ama. No puedes hacer eso, gritó Dayana, perdiendo completamente la compostura. Esa casa nos pertenece por derecho. Por derecho. La pregunta salió de mi boca como un látigo. ¿Qué derecho tienen ustedes sobre una casa que yo compré con mi trabajo, que yo mantuve durante 40 años después de que murió su padre, que yo pagué hasta el último centavo? El derecho de hijos que planean deshacerse de su madre como si fuera basura. El notario comenzó a explicar los detalles legales mientras yo firmaba cada documento. La transferencia es efectiva inmediatamente. La señora Catalina Chávez será la propietaria legal cuando cumpla 18 años, y hasta entonces, la señora Amelia Chávez mantiene el usufructo vitalicio. Era perfecto. Yo podría vivir en mi casa hasta el día de mi muerte, y después pasaría a la única persona que merecía heredar el amor que había construido entre esas paredes. Carlos intentó una última jugada desesperada. Mamá, estás cometiendo un error.
Nosotros somos tus hijos. Tenemos derecho a cuidarte cuando seas mayor. Ya soy mayor, Carlos, le respondí con una frialdad que ni yo sabía que poseía. Y ustedes ya me mostraron exactamente cómo piensan cuidarme. Drogándome, mintiéndome, robándome, y encerrándome en un asilo para vender todo lo que construí con mi vida. El licenciado Escobedo había guardado lo mejor para el final. Hay un asunto más, señora Chávez. El seguro de vida que mencionó. Ah, sí. El seguro que habían estado contando como parte de su botín futuro. Quiero que mis hijos sepan, dije, mirándolos directamente a los ojos, que ese seguro de $500,000 que pensaban heredar tiene una cláusula muy específica. Si alguna vez soy internada contra mi voluntad, el dinero se dona automáticamente a organizaciones de protección de adultos mayores. Dayana se desplomó en su silla como si la hubieran golpeado físicamente. Carlos se quedó de pie, temblando, con las manos apretadas en puños. Esto significa, continué con voz serena, que no solo perdieron cualquier control sobre mi vida y mi casa, sino que también perdieron el dinero que ya estaban gastando mentalmente. El notario terminó de procesar todos los documentos y me entregó las copias oficiales. Todo está en orden, señora Chávez. Los documentos han sido registrados y son legalmente vinculantes. Me volví hacia Carlos y Dayana una última vez. Ya no eran mis hijos cariñosos. Eran dos extraños que habían intentado destruir mi vida y que ahora enfrentaban las consecuencias de su codicia. Ahora, les dije con la dignidad de una reina que recupera su trono, pueden irse. No necesito que me lleven a conocer ningún asilo, porque nunca voy a necesitar uno mientras tenga vida. Y no necesito que me lleven a casa, porque llamaré a Catalina para que venga por mí. Me dirigí hacia la salida del restaurante, con la cabeza en alto y el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Dayana sollozar y a Carlos murmurar palabras incoherentes. Pero no me volví a mirar. Esa parte de mi vida había terminado para siempre. Adelante me esperaba un futuro donde podría vivir con dignidad, rodeada del amor real de mi nieta, libre de hijos que habían confundido herencia con hurto. Pero ellos aún no sabían que lo más difícil estaba por venir. 3 meses después de aquella tarde en el restaurante, estoy sentada en mi portal tomando limonada con Catalina, observando cómo el sol se filtra entre las hojas de los árboles que planté hace 20 años. Mi nieta está a mi lado, leyéndome una carta de aceptación a la universidad, y su voz llena de emoción es la música más hermosa que estos oídos viejos pueden escuchar. Todo ha cambiado, pero por primera vez en mucho tiempo, todo ha cambiado para bien. La casa sigue siendo mía, pero ahora se siente diferente. Ya no está llena de la tensión constante de esperar la próxima visita de Carlos o Dayana, la próxima mentira disfrazada de preocupación, el próximo intento de manipulación. El silencio que ahora habita estas paredes es un silencio de paz, no de soledad. Es el silencio de una mujer que ya no tiene que actuar, que ya no tiene que fingir fragilidad para complacer a hijos ingratos. Catalina se mudó conmigo 2 semanas después de los eventos del restaurante. Su decisión no fue fácil, porque significó enfrentar la ira de sus padres, pero mi nieta demostró tener la misma fortaleza que me ayudó a sobrevivir 70 años de luchas. Abuela, me dijo cuando llegó con sus pertenencias, ellos me pidieron que eligiera entre tú y ellos. Fue la decisión más fácil de mi vida. Carlos y Dayana intentaron recuperar el control durante las primeras semanas. Llegaban a la casa sin aviso, llamaban a todas horas, enviaban mensajes amenazantes a través de conocidos comunes. Pero la ley estaba de mi lado ahora, y cada intento de acercamiento no autorizado fue documentado por Simón Ladema. Eventualmente, una orden de restricción los mantuvo alejados permanentemente de nuestra tranquilidad. El asilo donde planeaban encerrarme cerró 2 meses después de mi liberación. Resultó que mi caso no era único. Simón Ladema descubrió una red completa de familias que usaban métodos similares para deshacerse de padres inconvenientes. La investigación que se derivó de mi denuncia ayudó a salvar a decenas de ancianos de destinos similares al que me habían planeado. A veces pienso que esa fue la verdadera justicia, no solo salvarme a mí misma, sino usar mi experiencia para proteger a otros. Tania Macías, mi vecina de toda la vida, se convirtió en una visitante regular. Amelia, me dijo una tarde mientras compartíamos café, siempre supe que había algo extraño en la forma en que tus hijos te trataban últimamente. Pero nunca me atreví a decir nada. Le expliqué que está bien no haber intervenido, que estas batallas las tiene que pelear cada persona por sí misma.
Pero su compañía y apoyo durante estos meses han sido un regalo inesperado. La transformación más hermosa ha sido ver cómo Catalina ha florecido viviendo conmigo. Sin la presión constante de padres que la usaban como herramienta de manipulación, mi nieta ha redescubierto la alegría simple de ser adolescente. Estudia en la mesa del comedor mientras yo cocino, me cuenta de sus sueños universitarios mientras paseamos por el jardín, y me enseña canciones nuevas en la guitarra que encontró en el desván. Abuela, me preguntó ayer mientras plantábamos nuevos geranios, ¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? La pregunta me hizo reflexionar profundamente antes de responder. Mijita, me arrepiento de haber tardado tanto en ver la verdad. Me arrepiento de haber fingido ser frágil cuando tenía la fuerza para defenderme. Pero jamás me arrepentiré de haber luchado por mi dignidad. Los días aquí tienen un ritmo diferente ahora. Me levanto cuando mi cuerpo está listo, no cuando el miedo me despierta. Desayuno tranquila sabiendo que nadie va a aparecer con tés envenenados o documentos falsos. Paso las tardes enseñándole a Catalina las recetas de familia que Carlos y Dayana habían catalogado como objetos sin valor. Cada tarde es una pequeña victoria contra el olvido que ellos habían planeado para mí. Simón Ladema se ha convertido en más que mi abogado, es ahora un amigo que me visita regularmente para asegurarse de que todo esté bien. Señora Chávez, me dijo en su última visita, usted se ha convertido en una inspiración para muchas personas. Su historia le ha dado esperanza a otros ancianos que enfrentan situaciones similares. Es extraño pensar que mi sufrimiento se ha convertido en fortaleza para otros, pero si mi experiencia puede salvar aunque sea una persona del destino que me planearon, entonces todo valió la pena. A veces, en las noches tranquilas cuando Catalina estudia y yo tejo junto a la ventana, pienso en Carlos y Dayana. No con odio, porque el odio envejece el alma más que los años. Pienso en ellos con una tristeza profunda por lo que perdieron. Perdieron a una madre que los habría amado hasta su último aliento. Perdieron la oportunidad de conocer realmente a la mujer fuerte que los crió. Perdieron el respeto de su propia hija. Y perdieron la posibilidad de envejecer con dignidad, porque ahora cargan con la vergüenza de lo que intentaron hacer. Pero yo no perdí nada. Al contrario, gané todo. Gané mi libertad, mi dignidad, mi casa, y la compañía de la persona que realmente me ama. Gané la certeza de que puedo enfrentar cualquier desafío que me quede por vivir, porque ya enfrenté el más difícil, la traición de mis propios hijos. Gané la paz de saber que mis últimos años eran míos, vividos según mis términos, rodeada de amor genuino. Esta mañana, mientras regaba mis geranios y veía a Catalina prepararse para ir a la escuela, me di cuenta de algo que me llenó de una alegría profunda. Soy exactamente la mujer que siempre quise ser. Soy independiente, fuerte, dueña de mi destino. A los 70 años, finalmente soy libre de verdad. Catalina se acercó a despedirse antes de irse a clases, y me abrazó con esa espontaneidad que solo tienen los jóvenes. Te amo, abuela. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para luchar por lo que es justo. Sus palabras fueron como una bendición que sellaba todo lo que había pasado. Carlos y Dayana pensaron que me estaban mandando lejos, que me estaban sacando del camino hacia sus ambiciones. Pero en realidad, me estaban devolviendo a mí misma. Me estaban obligando a recordar quién había sido siempre debajo de la máscara de madre sacrificada, una luchadora, una sobreviviente, una mujer que nunca se rinde. Ahora, cuando me miro al espejo cada mañana, ya no veo a la anciana frágil que fingía ser para complacer a sus hijos. Veo a Amelia Chávez, la mujer que construyó una vida con sus propias manos y que la defendió cuando fue necesario. Veo a una abuela que le está enseñando a su nieta que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero no manipula, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Esta es mi casa, esta es mi vida, y estos son mis términos. Al final, la justicia más dulce no fue venganza, sino libertad. Y esa libertad sabe exactamente cómo debe saber. A café matutino preparado sin prisa, a limonada compartida en tardes tranquilas, y a la certeza absoluta de que merezco ser amada y respetada hasta mi último día. Ellos pensaron que estaban escribiendo mi final. En cambio, me ayudaron a escribir mi mejor comienzo.